En esta hora preciosa de la tarde, un gran privilegio poderlos saludar a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, así que vamos a compartir un momento, mis hermanos, una palabra poderosa, reflexión, como siempre. Muy bien, vamos a tener un pequeño estudio de la palabra de Dios, esperando que ahí donde quiera que usted esté, mi amado hermano, esta palabra le sea de mucha bendición para su vida espiritual como material. Así que vamos a tener un pequeño estudio de la palabra. Y hoy quiero compartirles esta palabra y el tema se titula Pasos importantes para que Dios te use. Yo creo que son cantidades de personas en la tierra, en el mundo, que anhelan que Dios los use. Algunos quisieran que Dios los usara para cantar, otros anhelan predicar, otros anhelan profetizar, otros anhelan poner las manos sobre los enfermos y lo que anhelas, mi amado hermano, no es cosa mala, es cosa buena. Incluso dice el apóstol Pablo, si alguien anhela al ser obispo, o sea, el ser pastor, dice Pablo, buena obra desea. El problema aquí es, ¿para qué tú quieres aquello? ¿Para qué tú quieres que Dios te use? ¿Para que la gente te vea? ¿Para que la gente te elogie? ¿Para que la gente diga, wow, este hombre? ¿O lo que tú anhelas, lo anhelas para que el evangelio sea glorificado? ¿Para que las almas alcancen salvación? Por cierto, hace un tiempo recuerdo cuando se me acercó una persona y me dijo, vale la pena ser pastor. Y esta persona recuerdo que me dijo, yo quisiera ser pastor. Pero la intención de esta persona no era por querer estar en un rebaño, sino porque pensó que tal vez a todos los pastores nos va bien en el sentido económico. Hermano, nadie te ha enseñado, o no sé si te han enseñado, pero yo nunca lo he enseñado, que el ser pastor, el ser evangelista es tener dinero. Eso es falso. Eso es falso. Si en los planes de Dios está el bendecirte, la gloria es para Él. Pero tú nunca anheles un ministerio para ser bendecido económicamente. Nunca anheles un ministerio para que Dios te bendiga económicamente, porque estarías erróneo, estarías mal. Anhela un ministerio porque quieres salvar almas, rescatar almas para Cristo. Bendito sea Dios. Entonces hoy vamos a ver algunos pasos importantes para que Dios te use en el ministerio. Y para eso vamos a ver el llamamiento que Dios le hace a Moisés. Ahora, con este llamamiento, mi amado hermano, quiero explicarte algo. Todos los apóstoles tuvieron un llamamiento distinto. Si tú ves el llamamiento de Pedro con el llamamiento de Pablo, nunca fue el mismo llamamiento. A Pedro simplemente Jesús le dijo, deja las redes y sígueme. Y aquel obedientemente lo siguió. Pero tú ves en el capítulo 8, en el capítulo 9 de Hechos, el llamamiento de Pablo fue distinto. Pablo tuvo que quedar ciego, tuvo que padecer de una enfermedad para que vinieran los caminos de Dios. Entonces, no todos vamos a tener el mismo llamamiento, pero el primer paso que tú necesitas es tener el llamado de Dios. ¿Cómo Dios te va a llamar? No sé. Algunos somos llamados porque nos andaban buscando para matar. Otros fuimos llamados por una enfermedad. Otros fuimos llamados porque estábamos en una cárcel. Otros fuimos llamados a través de, no sé, alguna deuda. Todos tenemos un llamamiento distinto. Pero déjame te explicar también esto. He escuchado pastores que dicen que si tú no pierdes un hijo no eres llamado de Dios. Eso es erróneo. Porque cuando David perdió sus hijos, él no los perdió porque estaba siendo llamado por Dios. David perdió sus hijos por desobediente, por no acatar la voz de Dios, por pretender esconderse de Dios. Entonces vemos el llamamiento que Dios le hace a Moisés. Y aquí vamos a extraer algo muy importante para que el llamamiento que Dios te haga tenga un buen resultado y tengas éxito en tu vida espiritual. Checa el capítulo 3, versículo 1 del libro de Éxodo. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Medián,
llevó las ovejas a través del desierto y estaba en Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Ahí está el llamamiento. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando, tierra santa es. Bendito Dios. Entonces aquí podemos aprender, mis hermanos, algo bien importante. El llamamiento que Dios le hace a Moisés. Y vemos el llamamiento que Dios le está haciendo a Moisés. Y encontramos palabras claves a fin de que cuando Dios te llame, mi amado hermano, no te rehúses a la voz de Dios. Fíjate que cuando vemos la vida de Moisés, antes del llamamiento, Moisés era un homicida. Si tú lees en el capítulo 2, versículo 11, Moisés mató a un hombre y lo enterró a un egipcio por defender a uno de sus hermanos. Ahora, ¿qué quiero darte a entender con esto? Que cuando Dios va a llamar a una persona al ministerio, a Dios no le importa si tú fuiste delincuente, ladrón, homosexual, lesbiana, prostituta. A Dios no le interesa eso. Lo que a Dios le interesa es que así como tú un día le dedicaste tu vida por completo a Satanás y fuiste un servidor de Satanás, ahora cuando Dios te llame, Dios quiere que tú también le entregues cuerpo, alma y espíritu por completo a Dios, y que le dediques tu vida por completo al Señor. Ahora, cuando te digo tu vida por completo, no simplemente te estoy diciendo en el servicio espiritual. Ejemplo, hay algunos siervos que fuimos llamados de parte de Dios las 24 horas al servicio de su obra, mientras que algunos hemos sido también llamados por Dios, y aunque nuestro cuerpo, alma y espíritu está las 24 horas del día, pero dependemos de un trabajo material. Las dos áreas están bien. Si tú tienes un trabajo material y luego le dedicas tu tiempo también a Dios, al servicio en la obra, excelente. Y si también tienes un llamamiento fuerte de parte de Dios, que tienes que estar las 24 horas orando por los enfermos, predicando la palabra, visitando las personas, también excelente. Pero eso tú lo vas a ver en el transcurso del caminar. Si Dios te pide que estés con Él las 24 horas del día, orando por los enfermos, predicando la palabra, visitando a las personas, ayudando a quien lo necesita, eso será conforme el llamamiento que Dios te haga. Eso será conforme al llamamiento que Dios te haga. Y tienes que entender una cosa, que las dos áreas van a ser criticadas. Te voy a poner un ejemplo. Si tú te dedicas las 24 horas a servirle a Dios, cantando, predicando, orando por los enfermos, visitando a quien lo necesita, habrá un grupo de personas que estará en tu contra. Y empezarán a decir: este es vago, no quiere trabajar, mantenido, vive de las personas, vive de ofrenda. Y eso es obvio que las personas te van a criticar. Dos, si tú trabajas, si eres un pastor, un evangelista, al menos yo como pastor, si yo trabajo, ¿sabes qué dice mucha gente? Este pastor está trabajando, debería de estar cuidando las ovejas. ¿Cómo es que es pastor y está trabajando? Él debería de andar visitando. O sea, si me entiendes, las dos áreas van a ser criticadas. Si trabajamos, que la gente nos acusa que debemos de estar cuidando las ovejas. Y si no trabajamos, habrá un grupo que nos llamará mantenidos, vividores. Total que las dos áreas serán criticadas. Pero que no te importe eso. Enfócate al llamamiento que Dios te ha hecho. Enfócate al llamamiento que Dios te ha hecho. Moisés había sido un homicida, él había matado. Pablo
antes de ser llamado por Dios también había sido un homicida. Él fue testigo de la muerte de Esteban, un apóstol, un discípulo de Dios. Pero sin embargo Dios lo llamó, porque se tiene que cumplir la palabra de 1:27 de Primera de Corintios, que dice que de lo más vil, de lo menospreciado, Dios levanta al hombre. A Dios no le importa quién fuiste ayer. A lo que a Dios le importa es quién serás tú de hoy para adelante. Cuando Dios llama al apóstol Pablo, hermanos, había sido un perseguidor de la iglesia, homicida. Pero en el capítulo 9, cuando Dios le habla a Ananías para que vaya, ore por él, Dios le da unas palabras a Ananías muy importantes. Y Dios le dice a Ananías: ve por Pablo, porque instrumento útil me es para que predique mi palabra. Ahora a Dios ya no le importa quién fuiste tú ayer. Si hoy Dios te llama al ministerio, al servicio de Él, hoy Dios perdona todos tus pecados, los pone en el olvido según Isaías 43:25, y nunca se recuerda de quién tú fuiste ayer, sino que desde hoy Dios te hace una nueva criatura. Lo pasado es pasado, lo presente es presente, y lo futuro será futuro. Así que, mi amado hermano, si Dios te está llamando al ministerio, no rehuses a ese llamamiento. No rehuses, porque si Dios te ha llamado de una u otra manera, Dios te traerá al ministerio. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Dios llama a Jonás al ministerio para ir a Nínive, a la gran comisión, a predicar la palabra, tú sabes la historia. Jonás se rebeló y en vez de ir a Nínive, viajó rumbo a Tarsis. Fíjate esto, por favor. Si Dios hubiese sido otro Dios, Dios pudo haber dicho: bueno, si Jonás no quiere, pues mando a Nahum, pues mando a Jeremías, pues voy a mandar a Ezequiel. Pero para que tomes un ejemplo, que Romanos capítulo 12 dice que los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable. Es decir, que cuando Dios llama a una persona, si Dios ya puso los ojos en ti de que te trae, Dios te trae. Si Dios ya te llamó al servicio y te ha desviado de que Dios te trae, Dios te trae. Te lo garantizo 100% que si tú eres un llamado para el servicio de Dios, de que te trae, te trae. Sin manos, sin pies, sin ojos, no sé. Pero de que Dios te trae el ministerio, Dios te trae. Dios pudo haber dicho: bueno, si Jonás no quiere, yo mando a otro. Al final, si tú no le sirves a Dios, Dios sigue siendo Dios. Y si tú vienes a los caminos de Dios, Dios también sigue siendo Dios. Pero entonces vemos cómo Jonás huye, pero a Dios le interesaba. Jonás estaba interesado en el propósito que Dios tenía a Jonás. Y Dios de una u otra manera trae a Jonás. Tú sabes la historia. Se levanta una tempestad, lo avientan al mar. Dios manda un pez, el pez obedientemente va y se traga a Jonás, porque Dios tenía un propósito para Jonás. Entonces, mi amado hermano, es allí donde tú tienes que enfocarte en el llamamiento de Dios. Si tú has sido llamado por Dios, mi hermano, aunque aquí te cierren una puerta, no te preocupes, allá Dios te abrirá otra puerta. Si tú has sido llamado para que prediques la palabra, para que reprendas el pecado, para que, no sé para qué Dios te ha llamado, no te preocupes, aunque el pastor te cierre puertas, Dios te abre más puertas. Si aquí ya no te invitan, allá Dios te abre más puertas. Pero tienes que tener en cuenta una cosa: es el llamamiento que Dios hace. Si Dios te ha llamado para su servicio, no te preocupes, Él te va a suplir todo lo que tú necesites. Paso número 1: ¿qué necesito para que Dios me use? Primeramente, tener en cuenta el llamamiento. Si Dios te ha llamado, Dios te va a respaldar. Si tú tienes un trabajo y luego predicas la palabra y ves el llamamiento de Dios, predicas la palabra, y luego cuando vas a tu negocio ves cómo Dios te bendice, entonces eso es prueba de que Dios te ha llamado y que te está respaldando en el trabajo material, tanto como en el ministerio, porque lo que es de Dios siempre va a prosperar y va a permanecer. Paso número 1: necesitamos tener en cuenta el llamamiento. Número 2: necesitamos despojarnos de todo. Y cuando te hablo de despojarnos, he aquí cuando Dios le dice a Moisés, en el capítulo 5, Dios le dijo: y dijo, no te acerques,
quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué Dios le está diciendo quita tu calzado? Lo que Dios le está diciendo a Moisés es: despójate de toda la inmundicia, despójate de todo el pecado. Es que si tú te despojas de todo el pecado, de toda la inmundicia, dice el apóstol Pablo en Timoteo, que si nos limpiamos de todas estas cosas, seremos instrumentos útiles para su obra. ¿Por qué Dios le está diciendo a Moisés quita tu calzado? Porque Dios ya sabía que Moisés días antes había matado. Era un homicida. Pero ahora cuando Dios lo está llamando, le está diciendo quita tu calzado. Porque en el Antiguo Testamento el calzado representa inmundicia. Porque eso es algo normal. Tú te pones un calzado, ves que con el calzado tú pisas animales, pisas estiércol, pisas lodo, pisas cualquier asquerosidad. Es decir, que el calzado representa la inmundicia. Y Dios no puede usar a una persona estando en la inmundicia. Dios te va a usar, mi amado hermano, cuando dejes la inmundicia, deja el adulterio, deja la fornicación, deja la mentira, deja la pornografía, deja la música mundana, deja el fútbol, deja todo lo que se ha levantado en esta tierra distrayendo al pueblo de Dios, y vas a ver cómo el Señor te va a usar. Ahí está la clave. Dios le está diciendo a Moisés quita tu calzado. En otras palabras, despójate. Si eres una señora celosa, despójate del celo, despójate de la mentira. Si te gusta robar, despójate del hurto. Si te gusta andar de chismosa, despójate del chisme, para que entonces seas un instrumento útil delante de Dios. Oh, esto está precioso. Oiga esta palabra. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Pero en una casa grande, dice Pablo, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, dice Pablo, 2:21, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para uso, para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? ¿Tú quieres que Dios te use, joven? Despójate de las pasiones juveniles. Da una vergüenza jóvenes que quieren ser usados por Dios usando esos pantaloncitos apretaditos. Esas son las pasiones juveniles. Deseos de la carne, las modas de este mundo. Dios no puede usarte de esa manera. Y si tú predicas la palabra, pero no ves que Dios ensanche el ministerio, tú quieres ver que Dios te ensanche, simplemente Dios nunca te ensanchará, porque en vez de que tú pongas en honra el evangelio, de esa manera como tú te vistes, estás poniendo en vergüenza el evangelio. Y de esa manera Dios no podrá abrirte puertas. ¿Por qué? Porque en vez de que tú seas bendición, serás vergüenza para el evangelio. Así que quieres que Dios te use, quita tu calzado, despójate de la inmundicia, despójate de las pasiones juveniles, y entonces verás cómo Dios empezará a usarte. Paso número 1, tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, el llamamiento de Dios. Paso número 2, despójate de todo. Incluso hay mujeres que han tenido que despojarse del marido, porque el marido no le es, ahora sí que, de ayuda para su vida espiritual. Hombres que han tenido que dejar a su esposa porque la ayuda que tenían no era la ayuda idónea, sino era tropiezo, estorbo para el ministerio. Y estos hombres tuvieron que dejar a estas parejas, no para buscarse otra, sino para servirle por completo al Señor. Por eso dice 14:25 de Lucas, que el que no deje padre, madre, mujer, hijo y todo cuanto tiene, no puede ser un discípulo de Jesús. Con esto no estoy diciendo que todo hombre tiene que dejar a su familia. No, esto es, si la familia te es tropiezo para servirle a Dios. Esto se va a cumplir si tu esposa, tu esposo, tus hijos, papá, mamá son tropiezo para tu ministerio. Entonces tendrás que dejar a toda esta familia a fin de servirle a Dios. ¿Te acuerdas que fue lo que Dios le dijo a Abraham? Deja tu tierra y tu parentela,
vete para allá y yo te bendeciré. Así que mi amado hermano, primer paso, necesitamos tener en cuenta el llamamiento. 2, necesitamos despojarnos. Paso número 3, ahora Dios ya te llamó, te has despojado, ahora necesitas una preparación. Y cuando te hablo de una preparación, tanto como espiritual, teológicamente, necesitas prepararte en todos los aspectos de la vida. Lastimosamente yo he escuchado personas que bajo la misma ignorancia, y si no estoy mal, yo mismo lo dije en una ocasión, yo mismo recuerdo que lo dije, yo no necesito estudio teológico. Yo recuerdo que en una ocasión yo mismo lo dije, simplemente con lo que Dios me revele, eso es todo. Amado hermano, déjame decirte una cosa, que a veces hablamos palabras bajo la misma ignorancia. Ahora te pongo un ejemplo. ¿Tú crees que con la fe que tú tienes es necesario que tu hijo vaya a una escuela para que aprenda a leer? ¿Sí o no? Tú de seguro me dirás, sí, es necesario. Ahora, tú puedes ser una persona de fe y tú puedes decir, no, yo tengo mucha fe. A ver, y le dices a tu hijo, mi hijo, no vas a ir a la escuela porque Dios aquí en la casa te va a enseñar a leer. ¿Será que es posible eso? Ahora, no vamos a descartar, yo conozco pastores, por cierto, algunos trabajan en la misión donde yo pastoreo. Ellos nunca fueron a una escuela, pero porque los padres no se preocuparon en darle el estudio. Hoy que están en el Evangelio, el amor y la misericordia de Dios, ellos pueden leer. ¿Y quién les enseñó a leer? La pura misericordia de Dios. Ahora, pero esto no va a pasar todo el tiempo. Esto no va a pasar todo el tiempo. Así de que te voy a poner ejemplos. Si tú ves en el capítulo 7, versículo 22, Moisés fue instruido, hermano, a la par de Faraón. Era un hombre de ciencia, de conocimiento. Era un hombre que tenía estudios profundos. Moisés no era cualquier persona. Moisés era un hombre que tenía buen conocimiento, tenía buena sabiduría, tenía buena ciencia este hombre. Y es que entre más conocimiento tú tengas, entre más ciencia tú tengas, mejor vas a predicar la palabra. Te vas a desenvolver mejor la palabra. Hay palabras que muchas veces nosotros no las entendemos porque no tenemos un estudio teórico profundo como de bachiller, qué sé yo, sino que algunos apenas tenemos 1 grado, 2 grados, 3 grados, primaria, secundaria, y a veces hay palabras que nos cuesta entender por no prepararnos teóricamente. Yo te animo, joven amado, si tú estás estudiando teóricamente, sigue estudiando. Si te gradúas para bachiller, maestro, lo que sea, sigue estudiando, no dejes tus estudios. Y si puedes estudiar teóricamente y teológicamente, mucho que mejor todavía. Vas a tener no solamente el conocimiento teórico, sino ahora también te vas a enriquecer con el conocimiento teológico. Cuando hablamos de teológico o teología, la palabra teo significa Dios, logia significa enseñanza. Es decir, que cuando hablamos de teología, estamos hablando de la enseñanza, de los estudios de la palabra de Dios. Ahora, es cierto que el estudio teológico pueden pasar dos cosas. Superas, aprendes y marcas la diferencia, o con el estudio teológico te echas a perder. Lastimosamente yo he visto cómo pastores evangelistas se han metido a estudiar en institutos teológicos, pero en vez de aprender, superar y reprender el pecado, ahora se han vuelto cómplices del pecado. O sea, como que el estudio los atarantó, como que el estudio los volvió locos. No, mi amado hermano, el estudio no es para que te vuelva más bruto. El estudio es para que nos volvamos más inteligentes. El estudio es para que aprendamos a conocer más a Dios. Y entre más conozco a Dios, mejor predico a Dios. Entre más yo conozco a Dios, mejor enseño quién es Dios. Entonces, vemos al mismo Jesucristo cómo se preparó espiritualmente antes de empezar el ministerio. Si tú lees el capítulo 3 y versículo 13 de Mateo, antes de Jesús empezar el ministerio, se preparó espiritualmente. Es decir, primeramente se bautizó. Imagínate, Jesús me deja un gran ejemplo a mí. Cómo él antes de empezar el ministerio, primero se preparó espiritualmente.
Después que Jesús se bautiza, en el capítulo 4, versículo 1 del mismo Mateo, ahora vemos cómo Jesús se está preparando espiritualmente. Ahora ves que Jesucristo está sacando 40 días de ayuno. O sea, esto está precioso, mi amado hermano. ¿Cuánta gente hoy en día quiere que Dios lo use? Predicando la palabra, reprendiendo demonios, sanando enfermos, pero ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que te metiste a un ayuno? Si el pastor nombra ayuno, tú no vas, pero bien que quieres que el Señor te use. Si el pastor dice mañana ayuno, tú no te presentas, pero sí estás pidiendo que el Señor te use. Cuando el pastor, no, fíjate que esto está bien interesante, porque Jesús primero se preparó en el ámbito espiritual antes de iniciar el ministerio. Primero, bautizo. Segundo, el ayuno. Y no solo eso, sino también se preparó en la misma oración. Ahora, Jesús siendo Dios, porque déjame decirte esto, mi hermano, ahora lastimosamente se han levantado hombres endemoniados que el estudio como que los entorpeció más. Hay un hombre, hermano, que yo lo admiraba, y lo digo públicamente, pues ojalá y se arrepienta y se retracte y se aparte de su pecado, por cierto abominable. Rodolfo Cruz, un hombre del movimiento misionero mundial, movimiento misionero mundial. Por cierto, creo que si no estoy mal, él pastorea en el Perú. Y este hombre ahora se ha levantado con una doctrina diciendo que Jesús no es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, la Biblia lo narra, pero también la Biblia nos enseña que Jesús es Dios. Por eso cuando Nicodemo se le acercó y le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo he andado con ustedes y no me conoces. Ahí está, Jesús es el Padre, Jesús es Dios. Lo único que para entender esto necesitas la mente de Cristo, pero para eso también necesitas estudio teológico, para eso también necesitas que te prepares teológicamente, para que entre tú más conoces a Dios, mejor enseñas de Dios. ¿Cuántos ahora se han levantado predicando y enseñando diciendo que Jesucristo simplemente, por ejemplo, los señores testigos del diablo, porque no son testigos de Jehová, ellos enseñan que Jesús es un simple ángel? ¿Pero por qué ellos enseñan esto? Porque no han tenido un estudio teológico profundo preparándose para enseñar aquello. Ellos simplemente leen la revista que les dan, pero ahí nomás se queda. No te conformes con leer una revista, ve profundamente a la palabra. Pero para que entiendas mejor la palabra, tienes que ser un hombre de oración. Si tú no eres una persona de oración, jamás el Señor te va a usar. Dios no puede usar perezosos. ¿Te acuerdas cuando Jesús subió a orar una hora y regresa? Los discípulos estaban durmiendo. Jesús le dijo: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús vuelve nuevamente a ir a orar, y cuando regresa sus discípulos nuevamente durmiendo. Yo te digo una cosa, mi hermano, si hay algo que Dios dice en su palabra: fervientes en el espíritu y no perezosos, orad sin cesar. ¿Quieres que el Señor te use? Tienes que ser una persona de oración. Vamos, levántate a la 1 de la mañana, levántate a las 3 de la mañana, levántate a las 5 de la mañana, ponte de rodillas a la 1 de la mañana, ponte de rodillas a las 3 de la mañana. Sé una persona entregada a la oración y vas a ver cómo Dios te va a usar. Vas a ver cómo Dios te va a usar. Estas son las preparaciones que tú necesitas para que mañana Dios te use. Vimos cómo primeramente tienes que tener en cuenta el llamamiento. 2, despojarte de todo. 3, una preparación. Si tú lees el capítulo 10, versículo 1 de Mateo, el capítulo 10, versículo 5 de Mateo, vemos cómo Jesús mismo preparó a sus discípulos. Cuando tu Biblia dice y les dio instrucciones, ¿qué significa instrucciones? Significa que Dios los preparó, le dio buenas instrucciones, es decir, le dio buenas enseñanzas, a fin de que cuando ellos fueran a predicar, tuvieran el conocimiento de aquello. Esto está bien interesante, mi amado hermano. Muchos hoy en día quieren incluso hasta hablar lengua. Y por cierto, se les hace más fácil aprender a decir Urra vaya saya y Ribicanda Ribisaya,
porque lo que menos quieren es ser personas de oración, personas de ayuno, personas de entrega. No, mi amado hermano, quieres que Dios te use, aprende a ser una persona de oración, de ayuno, de vigilia, de perseverancia. Hoy en día, por cierto, porque esto está interesante, mi amado hermano. Cuando te dije que teníamos que tener una preparación tanto espiritual como teológicamente y literalmente, vemos cómo Jesús se preparó primero en el bautizo. 2, se preparó en el ayuno antes del ministerio. Un hombre de oración. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Y así quieres que Dios te use? Por eso es que cuando tú lees la Biblia no entiendes, porque lo que menos haces es orar, es prepararte espiritualmente. Por cierto, a pesar de los estudios que yo tengo en mi vida por misericordia, a pesar de las veces que me he graduado, pero ¿sabes qué? Yo siempre necesito de un maestro. Siempre necesito que alguien me explique algunas cosas que a veces yo mismo no las entiendo. Imagínate que me he preparado en todos los aspectos de la vida, tanto como espiritual, teológicamente, espiritual, literal. Y hay cosas que a veces a mí mismo me cuesta entender, que a veces necesito y le llamo a mi maestro y le digo, ¿sabe qué, pastor? Necesito que me explique esto, por favor. Entonces, necesitamos, mis amados hermanos, necesitamos la preparación. Si tú eres una persona entregada por completo en oración, ayuno, no solo eso, perseverancia. Hay personas que quieren que Dios los use, pero no se congregan en ningún lugar. Simplemente son predicadores ambulantes. No participan de la Santa Cena. No participan de lo que es ofrendas y diezmo. ¿Cómo el Señor te va a usar? Si hasta el día de hoy te has vuelto tal vez famoso, es simplemente por las locuras que tal vez tú haces. Pero Dios quiere enaltecerte. Dios quiere usarte con hechos palpables, con milagros. Pero eso sí, el mismo Jesucristo, en el capítulo 26:55 de Mateo y en el capítulo 14:29 de Marco, vemos cómo Jesús estaba entregado, bendito sea Dios, entregado en la perseverancia. Él todos los días estaba en el templo. Imagínate, si Jesús todos los días estaba en el templo congregándose, ¿quién eres tú para que no te congregues? Si tú lees en el capítulo 2, versículos 43 y 46 del libro de los Hechos, ves cómo los apóstoles también todos los días se congregaban, todos los días estaban perseverando en el templo, dice la Biblia. ¿Y tú quién eres para que no te congregues? ¿Y así quieres que Dios te use? ¿Así quieres que el Señor te use? Hoy el Señor te dice, quita tu calzado, porque el lugar que quieres pisar es santo. El altar se respeta. Y para que tú tengas un éxito, necesitas prepararte. Para que mañana ninguno te meta el dedo en la boca y te quiera engañar, porque tú eres un hombre, una mujer preparado en oración, en ayuno, lectura, perseverancia. Oh, aleluya. Así que este ha sido el mensaje de hoy, esperando que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Toma muy en cuenta esta palabra y mañana el Señor te va a usar. Así que Dios me los bendiga y hasta una próxima, si Dios así lo permite. Bye bye.